Vamos a ver las definiciones de lo que son primero la zoología agrícola y antes de la zoología agrícola definiremos lo que es zoología. Zoología etimológicamente deviene del griego zoo, que por supuesto significa animal o animales, eh, y de logia, que es el estudio de, por lo tanto, la ciencia que estudia los animales es la zoología. Dentro de la zoología hay una rama de la misma que se denomina zoología agrícola, que, como lo dice el texto, es una ciencia que estudia los animales tanto perjudiciales como benéficos presentes en los cultivos, la dinámica poblacional, el tipo de daño, la acción de los enemigos naturales y los distintos métodos y manejos culturales biológicos, utilizados en el manejo integrado de plagas. De esta definición hay algunas cosas que rescatar. Primero que en un principio, es decir, hace unos cuantos años, la zoología agrícola era solamente considerada el estudio de los animales perjudiciales a los cultivos. Esto de los benéficos fue agregado posteriormente para darle paso al manejo biológico, al estudio de los enemigos naturales, como lo dice en el texto, que es una de las herramientas fundamentales en el manejo integrado de plagas, ¿no? Eh, eh, por otro lado, el estudio de las dinámicas poblacionales evidentemente hace referencia a la capacidad de estudiar por parte nuestra las densidades poblacionales, que son las que van a definir de alguna manera, y en muchos de los casos, la estrategia de manejo. Eh, Eso destinado a la parte ya, como había dicho, de manejo, ¿no? Otra de las definiciones que están incluidas dentro de este texto hace referencia a los tipos de daño, ¿sí? Por la dinámica poblacional y el daño. Esto en función del daño ya sobre los cultivos. Estamos hablando de los daños que los agentes biológicos pueden causar en los cultivos, ¿no? Este, Dentro de esta rama, lo que es la zoología agrícola, inclusive hay una rama un poco más reducida, digamos, que es la entomología agrícola, que solamente es el estudio de los insectos, es decir, de organismos pertenecientes a la clase insecta y no de otros. Pero bueno, nosotros abarcamos mucho más de ellos, así que tomamos la zoología agrícola como base de nuestra pirámide. Entonces definiremos lo que es plaga. ¿Qué es considerado plaga? ¿Qué organismos son considerados plaga? Dice la definición: se define como plaga a todo agente de origen biológico, animal o vegetal cuyo tamaño poblacional es de tal magnitud que causa daños significativos o que compiten con los cultivos en desmedro de la calidad del rendimiento de la producción. Aquí en esta definición vamos a observar varias cosas. Primero, ¿qué es un agente biológico? La plaga debe ser un agente biológico, aunque son también considerados plaga agentes no biológicos en algunos casos, como por ejemplo el granizo, la helada, en fin. Debe ser animal o vegetal, dice. En este caso el vegetal serían las malezas y el animal serían los agentes que nosotros vamos a ver en el curso. Cuyo tamaño poblacional, es decir, aquí ya estamos midiendo la cantidad de la población, que va a ser importantísimo a la hora de definir la estrategia, como hemos dicho, que es de tal magnitud que causa daños significativos. Y ahí donde dice daños, falta una palabra muy importante que quiero que ustedes le agreguen, que son daños económicos, ¿no? Son daños económicos, fundamentalmente económicos, aunque hasta hace no mucho se tomaban algunos otros tipos de daños de la misma forma. Que son significativos, es decir, que son notables, que se pueden evidenciar
porque si no fueran notables, directamente no consideraríamos plaga al organismo que estamos observando. O que compiten con los cultivos, es decir, no es que causen un daño, pero sí pueden llegar a competir con el cultivo en desmedro, en disminución de la calidad y el rendimiento de producción. Vamos a observar algunos ejemplos, ¿no? Varios ejemplos de lo que son plagas. Y vamos a distinguir los diferentes tipos de plagas. Y ahí vamos a encontrar plagas que nosotros consideramos primarias o claves, secundarias o ocasionales, potenciales y plagas migratorias. Evidentemente, una plaga primaria o clave tiene una mayor categoría que la secundaria y después estarían incluidas las potenciales y las migratorias. Veamos cada una de ellas. La plaga principal o clave. Un organismo que es considerado plaga clave o principal, es uno de los más importantes dentro del cultivo o dentro de la evaluación de las plagas de un cultivo. ¿Qué características debe tener eh, este organismo conocido como plaga primaria? Primero, que cada vez que se instale el cultivo debe estar presente. Es decir, es un organismo recurrente en los cultivos del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre mencionamos en el caso del tabaco a Faustinus cubae, y evidentemente donde uno pone tabaco, al poco tiempo aparece el problema de Faustinus. Así que es un organismo que puede adaptarse muy bien a cualquier condición ambiental y que causa daños económicos en el cultivo. Ahora, ¿cómo debe ser ese daño económico? Dice, será capaz de causar un daño económico altamente significativo. Esto quiere decir que el daño es muy importante, que eh, digamos es de los más importantes dentro de los daños que se presentan en el cultivo. Esto también es importante porque si bien habíamos visto que la densidad poblacional era la que definía el tipo de daño que podía causarse, evidentemente la, hay plagas o hay plagas principales que pueden de alguna manera en baja población ser un problema importante. Esto es el caso de los vectores de enfermedades y de virosis. Eh, en este caso, eh, al poder transmitir virus, bacterias, un vector, evidentemente por más baja densidad de población que tenga, puede causar un daño importante, ya que podrá alimentarse de varias plantas transmitiendo la enfermedad y esto hace que la baja densidad de población, digamos, tenga igual una medida importante en lo que es el daño económico. Posee una alta tasa de reproducción, que quiere decir que en un corto tiempo vamos a tener muchos individuos a partir de pocos individuos. Es decir, arranco las poblaciones con pocos individuos y al poco tiempo, por la alta tasa de reproducción, tengo una gran cantidad de ellos. Carece de enemigos naturales eficientes, es decir, no es que no tenga enemigos naturales, muchas veces tenemos este pequeño inconveniente en los exámenes finales, donde las definiciones de plaga principal implican, digamos, la creencia de que el enemigo, es decir, que la plaga no tiene enemigo, de hecho sí tiene. Pero estos enemigos naturales no son eficientes, es decir, por más que están presentes, no alcanzan a frenar el desarrollo poblacional y el daño que puede realizar la plaga. En general, son pocas especies para cada cultivo. Imagínense si fueran muchas, los cultivos podrían ser, de hecho, inviables, pero suelen ser muy pocas. Suelen ser muy pocas. Por lo tanto, cada vez que observemos las plagas que se presentan en los cultivos, vamos a observar de que las plagas principales no suelen ser demasiadas. Veamos cada una de ellas. Perdón, veamos ejemplos. Ejemplos de plaga clave: el minador del tabaco, lo he mencionado recién, que es Faustinus cubae, que hace un daño importante en el
tallo del tabaco, provocando el vuelco y la merma en la producción tabacalera, es un ejemplo claro de una plaga clave, porque se presenta en todos los cultivos, es decir, en todos los cultivos que se realizan de tabaco. Los enemigos naturales que tiene no son eficientes, tiene muy pocos de ellos. Este, su presencia, por su alta tasa de reproducción y por la capacidad de adaptación que tiene, hace que muy rápidamente genere poblaciones altas y los daños que provoca son altamente significativos a nivel económico, ¿no? Es decir, un cultivo que en el cual no se cuida la presencia de Faustinus cubae es un cultivo destinado a fracaso. En el caso de soja podríamos mencionar a Rhizomatus subtilis, en el caso del algodón Antonomus grandis, es decir, cada cultivo tiene su plaga importante como la más destacada y un grupo de plagas principales que lo acompañan. Plaga secundaria u ocasional. Bien. Especies presentes siempre en los cultivos, es decir, que siempre están en el cultivo, no es que excepcionalmente aparecen, no, sino que siempre están en el cultivo, pero eh, por el tipo de daño o la densidad de población, este, ocasionalmente generan un perjuicio económicamente representativo o por lo general el perjuicio que generan no es de eh, una gran cantidad, ¿no? Es decir, vamos a ver, vamos a aclarar un poquito esto porque suele dar pie a confusión. El organismo está siempre presente, pero su densidad de población es baja, ¿sí? O puede ser una densidad de población alta, pero el daño que causa es prácticamente insignificativo, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con algunos agentes defoliadores, es decir, que se alimentan de hojas en cultivos como por ejemplo papa, donde el producto principal es subterráneo y el daño que puedan producir en la canopia eh, este, suele ser despreciable e insignificativo, o este, el momento en el cual la realizan no causa un daño evidente sobre el vegetal. Por otro lado, pueden ser organismos que estén presentes, mejor dicho, siempre en el cultivo, pero que están en baja densidad de poblaciones y que las poblaciones no alcanzan el nivel que puedan perjudicar, ¿no? Ahora, el tema de ocasional, ahí dice, ocasionalmente genera un perjuicio económico. Muchas veces estas plagas, por condiciones ambientales fundamentalmente, se ven favorecidas y alcanzan picos de importancia donde pueden generar algún problema económico. De todas maneras, cuando estas condiciones ambientales favorables, que no suelen ser habituales, pasan, los niveles poblacionales, por supuesto, disminuyen y dejan de ser un problema. Ejemplos. Ahí está Chromacris miles, que es una tucura que encontramos generalmente en los cultivos. Puede estar en tabaco, puede estar en soja, también lo hemos encontrado en maíz, en fin, en varios cultivos. Sus densidades de poblaciones muchas veces se presentan altas, pero el momento de ataque de la tucura suele ser un momento en el cual la planta no necesita de mucho follaje o la densidad de población en la cual se presenta suele ser muy baja. Pero hay años en los cuales las condiciones son favorables, por lo general con inviernos muy benignos, donde la plaga si no disminuye su población por los fríos, entonces digamos, la primavera y verano siguientes se presentan en gran cantidad, lo que hace que puedan llegar a tener mucho mayor problema, ¿no? Vamos con una plaga potencial. Dice, son especies raras en el cultivo, es decir, hay veces que están y hay veces que no, se presentan de forma rara vez están en el cultivo. Eh, Sus poblaciones siempre están en equilibrio debido al control que ejercen otras especies, es decir, esto quiere decir que están mantenidos a raya, ¿sí? Los mantienen a raya en bajas densidades de población, enemigos naturales. Acá sí los enemigos naturales son eficientes, ¿no?
Ahora, cuando se produce un desequilibrio en la población de los benéficos, eh, imaginémonos, hay un perjuicio en los benéficos, entonces aquellos agentes que estaban controlando van a aumentar su densidad de población y por supuesto van a alcanzar una importancia mayor, ¿no? Veamos algún ejemplo. Diapicta, que se presenta en tomate, habitualmente está en muy baja densidad de población y son sus enemigos naturales, los cuales la mantienen ahí a raya. Ahora, el tomate es uno de los cultivos que mayor cantidad este, de agentes fitosanitarios recibe, es decir, mucha aplicación de insecticidas. Estos insecticidas suelen ser, en su mayor parte, insecticidas, eh, digamos, no específicos, generales, ¿no? Que van a matar todo lo que toquen. Eso, esos organismos que se ven perjudicados por la aplicación del insecticida no solamente van a ser estos perjudiciales, sino que muchos benéficos van a morir. Es en ese momento, cuando la densidad de población de los benéficos disminuye, que los perjudiciales van a aumentar su densidad de población. Y ahí es donde va a empezar el problema. Por lo tanto, estas plagas potenciales tienen una alta potencialidad, bien lo dice su nombre, ¿sí? Potencialmente pueden ser perjudiciales en alta, digamos, con un alto impacto en el cultivo, pero están mantenidos a raya por sus enemigos naturales. Vamos a la plaga migratoria. La plaga migratoria ya nos estamos imaginando de qué se trata. Son especies no residentes en el cultivo, es decir, no están habitualmente en el cultivo. Penetran al mismo en forma periódica o esporádica, es decir, aparecen hoy y después van a desaparecer por 4 o 5 años, y va a depender la densidad de población en la cual lleguen para que evidencien o no el daño en el cultivo, ¿no? Y así, la primera plaga que se nos viene a la mente, por supuesto, es la langosta de Schistocerca cancelata, que se presenta fundamentalmente en todos los cultivos, lo dicen hortícolas, pero en general está en todos los cultivos en los cuales ataca. Ahora bien, ahora estamos con mucho, eh, con muchas noticias de esta plaga, pero en todas ellas hemos evidenciado de que aún no ha generado daños de importancia en cultivos, ¿no? Siempre ha estado presente en malezas y en el monte, por lo tanto, hasta ahora no se ha presentado como un problema. Es migratoria porque llega a un lote, a un cultivo, se alimenta de él y alza vuelo y se va, ¿no? Es decir, no está permanentemente en el cultivo. Esta misma característica la presentan algunos otros insectos, como por ejemplo el caso de los pirpintos, que habitualmente cada 5 o cada 4 años están apareciendo en gran densidad de población y luego desaparecen, ¿no? Es decir, dado la dinámica de población y la dinámica migratoria que ellas tienen, eh, dan una vuelta por varios países y recién retornan al lugar de donde habían salido o por donde habían pasado en un ciclo, eh, digamos, continuo, ¿no? Que hemos hablado de daño y no lo hemos definido. Vamos a ver a qué nosotros definimos como daño eh, y qué es un daño directo y un daño indirecto, ¿no? Los daños, evidentemente, van a estar representados por los perjuicios que pueda recibir un, eh, una planta, en este caso un vegetal, eh, pero también los daños a los que hacemos referencia son daños a nivel económico, ¿no? Nosotros mencionamos como daño económico cuando recibimos una pérdida de dinero al comercializar el producto. Ahora, esta pérdida de dinero puede ser por la merma en el rendimiento de la planta o puede ser una merma en la calidad del producto. Es decir, no puedo, generalmente nosotros referimos daño
a la pérdida de rendimiento que puede presentarse, pero a veces la presentación del producto, la calidad a la hora de ser vendido, es la que va a definir ese daño, ¿no? Ahora, hay daños directos y daños indirectos. Evidentemente, los daños directos son los que se manifiestan a causa del ataque del agente o de la plaga, ¿no? Es decir, una plaga que se alimenta directamente del vegetal evidencia un daño directo. Una oruga que se alimenta de una hoja, por supuesto, manifiesta un daño directo. Una chinche que se alimenta de la savia, evidentemente al extraer la savia está generando un daño directo. ¿Cuáles son los daños indirectos? Son aquellos que a partir de la presencia de un agente, es decir, de un insecto, supongamos, y no por el daño o no por la alimentación en sí, se presente. Por lo general están referidos a la transmisión de virus, de bacterias, a la facilitación del ingreso de estos agentes patógenos, ¿sí? Es decir, el insecto muerde una planta, deja una herida y por esa herida ingresan los patógenos. Ese sería el daño indirecto, porque no es por la alimentación en sí, sino indirectamente está facilitando el daño. Ahí vamos a aclarar entonces. El daño directo es la lesión o perjuicio al vegetal proveniente de la acción ejercida por el organismo perjudicial, una acción directa, ¿no? Por ejemplo, la defoliación, la expoliación, que es la extracción de savia, el baneo, que es el vaciado de los granos, etc. Y en el caso del indirecto, un perjuicio asociado a la acción del agente perjudicial. Por ejemplo, la transmisión de virus y enfermedades. Hay dos ejemplitos, un daño directo de foliación, Promecops en soja, ven como directamente la alimentación ha hecho que se pierda parte del vegetal, las hojas, y en el caso de la mosca blanca, la transmisión del Bingold de Mosaic virus, que es una enfermedad que va a afectar en este caso al poroto, produciendo daños más importantes que la misma presencia de la mosca. Los daños deben ser condicionados por factores, están condicionados por factores. Vamos a observar algunos de ellos. Por ejemplo, la acción sinérgica de dos o más especies. Cuando dos o más especies atacan y generan, digamos, acción sobre el vegetal, por supuesto, el daño se va a magnificar, es decir, hay una sinergia, hay un aumento en el daño por la presencia de dos especies. La densidad de población también va a condicionar el daño. Es decir, si hay una alta densidad de población, por supuesto el daño va a ser mayor que una baja densidad de población. Los órganos afectados, lo hemos hablado un poquitito, ¿no? El daño se puede presentar a nivel de hojas cuando lo que uno cosecha es una vaina o un tubérculo, y entonces no hay tanto daño como que si atacaran directamente la vaina o el, ¿no? El estado fenológico del cultivo, misma situación, muchas veces los daños se presentan en el estado vegetativo de la planta cuando está generando solamente hojas, y no hay tanto daño como que lo hicieran en reproductivo. En el caso de la soja, por ejemplo, cuando las chinches atacan en un estado vegetativo a la soja, no hay tanto daño como cuando atacasen en el estado reproductivo, ¿no? La duración del ataque, si son ataques cortos, podría llegar a ser de menor intensidad que en el caso de duraciones más largas, ¿no? Y las características genéticas de la planta. Hablamos acá de resistencia. Muchas plantas tienen resistencia natural a algunos agentes perjudiciales, ya sea porque tienen pelos más largos que impiden de que el organismo perjudicial llegue hasta la superficie del vegetal, o puede ser cutícula más gruesa que impide que la lastimen con facilidad, o presencia de cristales, en fin, hay características genéticas de la planta que hacen que puedan de alguna manera disminuir el daño. ¿Cómo
Es decir, ¿cómo vamos a caracterizar el daño? Se denomina infestación a la invasión de un organismo vivo por agentes parásitos externos o internos. Esto a diferencia de la infección, que muchas veces nosotros alegremente decimos, bueno, sí, el cultivo está infectado con tucuras, y no, está mal definido. Nosotros hablamos de infestación. Infestación. Ahora, esta cantidad de individuos presentes en el cultivo, esta infestación, nosotros podemos medirla, ¿no? Se puede expresar como dos variables que nosotros manejamos habitual y cotidianamente. La incidencia de la plaga y la severidad de la plaga. Fíjense que la incidencia, dice, es la proporción porcentual, en porcentaje, de la población en el hospedero atacado o con síntomas de daño. Por ejemplo, porcentaje de plantas dañadas o porcentaje de plantas con presencia del insecto, ¿sí? O de la plaga en sí. Pero hace referencia a la cantidad, es decir, a la proporción porcentual de las plantas que han sido atacadas o con presencia de, ¿sí? Hace referencia a las plantas, la incidencia. Ahora la severidad hace referencia a la gente, es decir, es el tamaño de la población de la plaga, el número de pulgones, el número de larvas, el número no sé, de ácaros presentes en la planta, ¿sí? Ahí ya cambia la situación porque ahí nos está dando una medida de cuánto tengo, ¿sí? La incidencia sería quiénes están con la plaga y la severidad sería cuánto de plaga tengo en cada planta. ¿Cómo voy a evaluar esta presencia de plagas? Y lo voy a evaluar fundamentalmente contándola, no hay de otra forma, ¿no? Tengo que contarla o estimarla de alguna manera. Muchas veces lo que tengo que hacer es una estimación de las plantas afectadas, ¿no? Y con una mirada así general puedo hacer una estimación. Pero muchas veces tengo que hacer una evaluación efectiva y numérica, con un valor cierto de la cantidad de individuos que encuentro, muchas veces referidos a unidades de distancia, metros lineales, o a unidades de superficie por hectárea, por metro cuadrado, en fin. Para determinar o para conocer la cantidad de agentes que tengo en el cultivo, puedo hacer uso de algunos dispositivos, como por ejemplo trampas, ¿no? Trampas que pueden ser de luz, con feromonas, con atractivos alimenticios, de agua, de caída. Puedo utilizar otros dispositivos como los paños para hacer los conteos. Es decir, todos aquellos dispositivos que me permitan juntar y contar en una sola vez la cantidad de agentes que tengo en el cultivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago esta evaluación? Puedo hacerla al azar o sistemática. Es decir, al azar cuando voy y en lugares inespecíficos, es decir, donde a mí se me ocurre, voy y hago la evaluación. O hay formas más azarosas, es decir, con mucho más técnica para para tomar el azar, digamos, no tanto dejado a la subjetividad de cada uno, sino más bien guiado por tablas o por lugares predeterminados, pero azarosamente se puede hacer una evaluación azarosa mucho más efectiva. Y las sistemáticas, es decir, en lugares específicos ya predeterminados, ya sea al azar o no, pero yendo a revisar ese mismo lugar cada vez, ¿no? Esto quiere decir que voy a ver y evidenciar la evolución de la plaga en ese punto, en ese lugar, ¿no? Que va a ser representativo del resto. Esto de trampas y de evaluación de daños, de monitoreo y muestreo, lo van a ver bien con el profe Boico. Igual yo les voy a dejar un apunte, ¿sí? Un complemento teórico que habla al respecto del uso de las trampas fundamentalmente, ¿no? Bien, hablando de esto, ¿qué es el monitoreo? El monitoreo, ya han estado ustedes viendo parte de esto en
en la práctica con el profe Boico, pero vamos a hacer una nueva revisión. El monitoreo son los registros periódicos y sistemáticos, que permiten conocer la evolución de las plagas según el estado fenológico, condiciones ambientales, labores culturales, etc. Todos los datos se registran en planillas que se confeccionan para tal fin. Estas deben ser sencillas, claras y fáciles de interpretar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a evaluar el movimiento, la dinámica de la población de cada plaga, fundamentalmente con observaciones sistemáticas y periódicas. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir a observar siempre de la misma forma, sistemáticamente, y que voy a hacerlo de forma periódica, semanal, quincenal, no lo sé. Eso ya lo determinará cada circunstancia. Esta evaluación periódica y sistemática me permite conocer la evolución de la plaga. Es decir, si en un principio tengo pocas, después aumenta, después disminuye, o qué es lo que pasa, y voy contrastando esta evolución contra el estado fenológico que tiene la planta, las condiciones ambientales reinantes en ese momento, las labores culturales que se han realizado para ver qué correlación tienen con la dinámica de la población. Todo esto se debe registrar en una planilla, ¿no? Ustedes han visto ya las planillas de muestreo y monitoreo. Es decir, el monitoreo son registros periódicos, a diferencia de lo que es el muestreo. El muestreo es como si fuera una fotografía de lo que pasa en ese momento, ¿sí?, en el cultivo. Es una técnica aplicada para la evaluación de una plaga que utiliza distintas técnicas, para la redundancia, que pueden ser el trampeo, la observación directa, la recolección de material, ¿sí?, o que puede utilizar distintos elementos como trampas, redes, paños, etcétera, dependiendo de lo que se quiera estudiar. Pero acá lo importante es decir que esta evaluación es instantánea. El tomar una muestra, el hacer un muestreo es tomar una muestra y de esa muestra observar a ver qué es lo que tiene, para ver qué pasa en el momento. Como les digo, es una fotografía de lo que pasa en el momento. A diferencia del monitoreo, que el monitoreo sería como la película, una sucesión de fotografías para que nos muestre la evolución del problema, ¿sí? Bien. Los síntomas del daño. Seguimos. Bien. Vamos a hablar ahora de los tipos de daño, de los síntomas que se presentan, manifestaciones del daño, ¿sí?, los síntomas como manifestación del daño en el vegetal. Veamos síntomas que inducen al crecimiento del tejido vegetal, es decir, un tejido vegetal normal que posteriormente aumenta su tamaño. Dentro de estos síntomas tenemos la hipertrofia y la hiperplasia. La hipertrofia es el crecimiento desmedido, el aumento del tamaño de las células. Perdón, chicos, los dejo 5 segunditos, voy a buscar un vasito de agua. No se vayan, 5 segundos nada más. Bien, ahí estamos. Decíamos entonces que la hipertrofia es el aumento del tamaño de las células, es decir, una célula normal que aumenta su tamaño. En la imagen estamos viendo el ataque o el daño, la presencia de nemátodos en el tejido vegetal. Fíjense, el nematodo lo voy a marcar con el puntero. No sé si ven el puntero, ahí está. Este es el nemátodo, ¿sí?, que es globoso, y que en su parte más afinada, que sería acá, inyecta mediante su aparato alimenticio
inyecta enzimas en las células que hacen que estas células aumenten su tamaño. Las células aumentadas de tamaño serían, por supuesto, esta y esta. Esas tres. Ahora bien, ¿cuál sería una célula normal? Fíjense que detrás de este individuo estamos observando las células que tienen un tamaño normal. ¿Sí? Células normales. La hiperplasia. La hiperplasia es el aumento en el número de células. Es decir, como vemos acá, también tenemos una hiperplasia. Fíjense las células que están alrededor de las células grandes. Más que nada en este sector se ve muy bien, ¿no? Fíjense cómo esas células son más chiquititas, pero no son chiquititas porque sí, sino porque se acaban de subdividir. Es decir, la división celular se ha producido en este instante en la fotografía, por lo tanto, tenemos una gran cantidad de pequeñas células. Ahora bien, imagínense, el aumento de esta célula ha crecido de forma desmedida y estas células que se han subdividido, que después van a tener que crecer y llegar a su tamaño normal, que sería como las de este tamaño, como estas, imagínense el aumento que va a tener ese tejido, va a haber una deformación importante. De hecho, esta plaga produce lo que se llaman agallas, que son deformaciones importantes en el vegetal. Sigamos. Síntomas que inducen a la disminución del crecimiento en el tejido vegetal. Ahora bien, habíamos visto aumento, ahora vemos la disminución. Dentro de esto reconocemos la hipoplasia, que puede ser el raquitismo, donde acá nosotros vemos una planta normal, en la imagen de la derecha, es una imagen de un tomate, que es una planta normal, y al lado vemos una planta flacuchenta, aislada, es decir, que tiene los tallitos en forma de hilo, que está, digámoslo, muy flaquita, ¿no? Raquítica, bien dice el término. Versus lo que es el enanismo. Y acá vemos un cultivo de girasol donde los órganos siguen siendo, digamos, de forma normal, pero de tamaño muy pequeño, ¿no? Como un bonsai de la planta. Es un enanismo que se presenta en algunos casos por agentes causales de tipo subterráneo, ¿no? Bien. Vamos a cambios morfológicos por deficiencia de agua y de nutrientes. Básicamente lo que se observa acá es el marchitamiento, ¿no? Plantas que en horas de mayor cantidad de temperatura se presentan laxas, sin turgencia, con una condición muy conocida por todos nosotros que es la marchitez. Evidentemente esto es por falta de agua y muchas veces esta agua acompañada de nutrientes. Los cambios de color por variación del contenido celular que se conocen como metaplasia. Uno de los más importantes que nosotros mencionamos siempre es la clorosis, ¿no? La clorosis, que son estas áreas amarillentas en la imagen de la derecha, ¿sí? Donde estas áreas se van a manifestar por la ausencia de clorofila, o muchas veces se da por la muerte de las células que están ahí, que es producto de la inyección de salivas que suelen ser tóxicas en este caso para el vegetal, y esa toxemia se manifiesta en manchas amarillentas conocidas como clorosis, ¿sí? Pero en general la variación del color se llama metaplasia. Otros síntomas de daño pueden ser la muerte parcial o total de los tejidos, donde ya hablamos de una necrosis, ¿no? Necro de muerte. Acá claramente se pueden observar áreas necróticas en esta hoja que está a la izquierda, ¿sí? Si bien toda la hoja no se ha muerto, parte sí. En la imagen de la derecha vemos porciones de hojas que han sido
necrosadas y porciones de tallo con la misma condición. Y en la imagen de abajo a la derecha vemos áreas en las cuales ha habido muerte celular o muerte del tejido que se manifiestan de colores más bien oscuros, ¿no? Bien, ¿cuál es la influencia de los factores climáticos sobre las plagas? Uno de los factores más importantes que influye más sobre las plagas es la temperatura. Porque cuando disminuye la temperatura o cuando aumenta la temperatura, hay una variación en el metabolismo de los individuos de la plaga que hacen que aumenten o disminuyan también su actividad, por supuesto, ¿no? Hay una temperatura óptima de desarrollo en los organismos plaga que varía desde los 10 grados hasta los 30. Y yo diría que hasta los 35, ¿no? Le pondría un 5 más ahí. Hay por encima de los 35 y hasta los 40 grados, hay una disminución en la actividad, es decir, a partir de los 35 grados ya hace tanto calor que el organismo se empieza a defender y a disminuir su metabolismo, hasta empezar a temperaturas letales de 40 grados centígrados para algunos organismos y hasta de 60, 70 para algunos otros. También puede ser letal la disminución en la temperatura. Muchas veces temperaturas de bajo cero suelen matar a algunos organismos. La humedad atmosférica también afecta, digamos, la población, el desarrollo de la población, de menor medida, mejor dicho, que la temperatura, pero también con una influencia importante. Es decir, hay organismos que responden mejor a altas humedades y hay otros que no responden de la misma forma, ¿sí? Ejemplos claros son los ácaros y los trips, que responden mejor a humedades bajas, y los pulgones que responden a humedades altas. De la misma forma las precipitaciones, evidentemente la precipitación como origen, digamos, de la humedad atmosférica, y además muchas veces las precipitaciones suelen hacer que los organismos plaga, a ver, vamos a decir un término un poco técnico, pero que como es que se laven sobre del vegetal, entonces caigan al suelo y hay un menor perjuicio, ¿no? La luz. Esto sí es muy importante porque hay muchos organismos que son fotofóbicos y otros que son que tienen un fototropismo positivo, ¿no? Es decir, que son atraídos hacia la luz. Esto va a determinar también el tipo de daño, el tipo de ataque y el daño que van a generar. Es decir, los organismos pueden atacar a los que son fotofóbicos, estarán atacando en el crepúsculo y al anochecer, y los que son los que tienen influencia positiva lo harán, digamos, en las horas de mayor cantidad de luz. Fotofílicos se llamarían, perdón, no me acuerdo del término. El caso de los vientos también tiene una gran influencia porque permiten la dispersión de los inóculos, es decir, de los agentes que van a aumentar la densidad de población. Muchas veces observamos lotes donde a favor del viento hay mayor cantidad de, digamos, de organismos que en contra, ¿no? Régimen alimenticio, es decir, de qué se alimentan las plagas. Según de lo que se alimenten, vamos a clasificarlas en omnívoros, melívoros, depredadores, parásitos, parasitoides, polenófagos, coprófagos, filófagos, micetófagos, rizófagos, xilófagos, carpófagos y caulífagos. Vamos a ver cada uno de ellos. Los omnívoros, evidentemente, cuando uno habla de omnivoría, hace referencia a que se pueden alimentar no solamente de una cosa, sino de varias cosas, ¿no? Y ahí tenemos como ejemplo el grillo argentino, que se puede alimentar tanto de raíces como de
partes aéreas de los vegetales, pero además puede alimentarse no solamente de vegetales, sino puede alimentarse de algunos otros animales, como por ejemplo de lombrices de suelo, o de algunos otros pequeños organismos, huevos de algunos otros insectos, son pasibles de ser alimento de los grillos. Es decir, que en este caso se comportan como omnívoros, pueden comer cualquier cosa. Melívoros. Los melívoros hace referencia a que se alimentan de mieles o de sustancias dulces, ¿no? De néctares. En este caso, lo hacen con mucha frecuencia las mariposas y algunas especies de dípteros, es decir, de moscas, ¿no? Suele ser muy buen ejemplo las mariposas que buscan los nectarios de las flores para alimentarse. Depredadores. En este caso, un depredador es considerado depredador o predador, ¿sí? Un organismo que caza al otro, ¿no? Es decir, que su presa, debe ser una presa, debe estar viva al momento de ser atacada, ¿sí? De hacerlo cuando esté muerta, digamos, ya pasaría a otra categoría, pasaría a ser un carroñero, ¿no? Alimentarse de materia muerta. Entonces, el depredador debe cazar o debe alimentarse del organismo cuando está vivo, ¿sí? Hoy tenemos un ejemplo bonito, que es la chinche podisus, que está atacando una larva de lepidóptero. Parásitos. Los parásitos viven alimentándose de un huésped y no lo matan. Esa es una característica muy importante de recordar. Ambos, parásito y huésped, no pertenecen a la misma categoría taxonómica. Fíjense, esto es muy importante, porque estamos viendo un ejemplo muy clásico donde dice Pulgomysus nicotiae, que es el insecto parásito que está sobre tabaco, que es una planta. Fíjense la diferencia en la categoría taxonómica que presentan. Uno es un animal y el otro es un vegetal, ¿no? De la misma forma podemos encontrar parásitos en otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los parásitos de los animales, una garrapata, una pulga, una tenia, suelen ser parásitos de animales y también pertenecen a otra categoría taxonómica diferente, ¿no? Esto para hacer una comparación con lo que son los parasitoides. Fíjense que los parasitoides, decíamos que el parásito no mata directamente a la plaga, perdón, al huésped, no es su intención matar al hospedero. En cambio, los parasitoides, dice, son insectos que depositan sus huevos en el huésped. Las larvas del parasitoide se desarrollan dentro, se alimentan de él, y cuando terminan su ciclo larval, emergen del insecto parasitoidizado, que luego muere. Es decir, en este caso sí hay una muerte del hospedero, ¿no? Hay una muerte claramente producida por el agente. El insecto adulto suele ser de vida libre, es decir, que deambula de forma libre y se alimenta de otras cosas, por ejemplo, de sustancias dulces. Es el juvenil el que va a oficiar de parasitoide. Y pertenecen al mismo nivel taxonómico, y vemos el ejemplo. La avispita cotesia, que es esta que vemos en la imagen a la izquierda, que está sobre una larva de Marandobá de las solanáceas, que es un insecto huésped que deposita un solo huevito en su interior y de ese huevo emergen muchos individuos en una característica poliembrionía. Después, esas larvas que han emergido del huevo se alimentan del huésped, que en este caso sería el marandobá, y una vez que salen para empupar, que es la imagen que vemos a la derecha, vemos que hay un montón de pupas que están sobre el marandobá, que por supuesto ya a esta hora está muerto, ¿no? Eso es un parasitoide. Hay organismos polenófagos. Los organismos polenófagos son aquellos, por supuesto, que se alimentan de polen. Y es un caso característico el 7 de oro, Astilus astromaculatum. Este lo solemos ver muy frecuentemente
y suele ser muy perjudicial en cultivos como por ejemplo girasol, maíz, soja. Bueno, en soja no tanto, pero girasol y el maíz sí seguro, ¿no? En cucurbitáceas. Coprófagos. Copro es excremento y fago alimentar, es decir, que se alimentan muchas veces de excremento. Ahí están los escarabajos, algunos escarabajos de la familia Scarabaeidae, ¿sí? Estos son los escarabajitos peloteros. Filófagos, filo de hoja, ¿no? Son organismos que se alimentan de hojas de la planta. Y ahí el ejemplo es Spodoptera frugiperda, que es una larva filófaga. Micetófagos, miceto o micófagos, mico, haciendo referencia a hongos, ¿no? Son organismos que se alimentan de los cuerpos de los hongos. En este caso, en el ejemplo, vemos a Phalanthus avenae que se puede alimentar, que es un nemátodo, mejor dicho, que se puede alimentar de hongos. Rizófagos, rizo, raíz, se alimentan de raíces. Y ahí tenemos ninfas de la chicharrita de la caña de azúcar, Proana vergi, que se alimentan fundamentalmente de la parte subterránea del vegetal, es decir, de sus raíces. Xilófagos. Los agentes xilófagos de xilema o madera, se alimentan básicamente de eso mismo, de madera, ¿no? Hay coleópteros de la familia Cerambicidae, que son estos que estamos viendo acá a la izquierda, y el miércoles veíamos imágenes de sus rostros, de los cortapalos, que producen estos daños y se alimentan fundamentalmente del tejido secundario de la planta, como vemos en la imagen de la derecha, donde una larva de un cerambícido está alimentándose de la parte interna de una rama de un arbolito, ¿no? Carpófagos, carpo, fruto. Son organismos que se alimentan de frutos, y ahí tenemos un ejemplo muy claro que es Cydia pomolela, que es digamos, el gusanito de la manzana, ¿no? Ahí se ven claramente las imágenes que se alimentan de los frutos. También tenemos caulífagos. Los caulífagos se van a alimentar de los tallos, ¿sí? De los tallos y de las partes terminales de los tallos, ¿sí? De los ápices caulinares. Ahí tenemos como ejemplo el gusano cogollero del tabaco, Heliotis virescens, que se está alimentando de esta parte apical. Bien, para resolver un problema de plagas de origen animal, las plagas que estamos observando, lo que hacemos es detectar el problema en campo con muestreo o monitoreo. Con esto determinamos, además del agente causal y su densidad de población, podemos hacer una determinación específica de cuál es la especie que está atacando, ¿no? Luego, conocer e informarse sobre la biología, los hábitos, comportamientos, reproducción, enemigos naturales, daños hospederos, alternativos y todo aquello que tenga que ver con el agente causal y su ecología, es decir, todo su entorno ecológico. De ahí recién se decide su manejo, es decir, el manejo para bajar la densidad de población, se evalúan los resultados de ese manejo aplicado con con un nuevo muestreo, se cuenta nuevamente y se ve si ha sido efectivo o no, y se dan a conocer los resultados. Esto es muy importante porque muchas veces estos resultados nos los quedamos nosotros, y lo ideal es compartir los resultados de todas estas experiencias para que sean de uso de todo el mundo y que puedan de alguna manera contribuir a la disminución de estas plagas en todos los lugares donde se presentan. Bien, eso es todo lo que tenemos para ver de el tema generalidades.